Bienvenidos mis hermanos, una vez más a la casa del Señor. Bienvenido varón, a la casa del Señor. Dios te bendiga y que Dios siga poniendo en tu corazón el querer como el hacer para buscar a Dios. Así que bienvenidos a todos. Dios los bendiga mis hermanos. En verdad que podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha sido fiel. ¿Con cuántos el Señor ha sido fiel en este día? Con todos, ¿verdad? Con todos ha sido fiel el Señor. Porque el Señor dice en su palabra que Él permanece fiel. Y esa es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Él siempre permanece fiel, dice el Señor en su palabra. Él respalda su palabra. Así que vamos a orar para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. ¿Qué dicen? Ahí incline su rostro, ahí está, ahí sentadito, incline su rostro y dígale: Señor, háblame. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por ser fiel. Gracias por ser bueno, Señor. Gracias por un día más de vida que nos has dado, mi Dios amado. Gracias porque podemos decir: hasta aquí tú nos has ayudado, bendito Dios. Hasta aquí has sido fiel. Bendice tu palabra, mi Dios amado, que vamos a impartir esta noche. Que seas tú, Padre, hablando por medio de tu siervo, Padre, porque yo soy un tu siervo, Señor. Habla tú, Señor, y quita el yo. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido, mi Dios amado. Que sea tu Santo Espíritu guiándome en este tiempo, Señor, que voy a impartir tu palabra, mi Cristo de la gloria. Porque tu palabra dice que en tu presencia, Señor, la tierra tiembla, bendito Cristo de la gloria. Y que sea usted respaldando su santa palabra, su bendita palabra, mi Dios. Y que sea usted hoy hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Y la iglesia dice: amén, aleluya. Así, mis hermanos, que gloria al Señor. Bendito sea nuestro Cristo de la gloria. Mis hermanos amados, una vez más tengo la oportunidad de impartir la palabra del Señor. Gloria al Señor. Voy a empezar preguntándoles a ustedes, aleluya, ¿cuántos de los que estamos en este lugar caminamos con Dios? ¿Cuántos estamos caminando con Cristo? ¿Cuántos estamos caminando y siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Esta es la palabra que vamos a impartir esta noche. Cuando usted medita y piensa ahorita y le digo yo, ¿cuántos caminamos con Dios? ¿A dónde lo lleva el Señor a usted en la palabra? Gloria a Dios. A mí me lleva a la palabra cuando Enoc, dice la palabra del Señor, que Enoc caminó con Dios. ¿Y qué pasó con Enoc cuando caminó con Dios? ¿Qué pasó? Aleluya, dicen que el Señor se lo llevó. Enoc no vio muerte. Así que si usted y yo estamos caminando con Dios, no vamos a ver muerte. Aleluya, porque dice el Señor en su palabra que todos aquellos que han conocido al Señor, le han entregado su vida al Señor, el morir es ganancia para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Así que les voy a invitar a que vayamos al libro de Génesis. Por favor, libro de Génesis capítulo 5. Libro de Génesis capítulo 5. Para gloria del Señor. Bendito sea nuestro Cristo de la gloria. Búsquelo, mi hermano. Búsquelo. Libro de Génesis capítulo 5. Me dicen un amén cuando lo tengan. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Libro de Génesis capítulo 5, dice el Señor en su palabra en el versículo 22 y versículo 24. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó ¿quién? Dios. Aleluya. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Aleluya. Miren, mis hermanos, la palabra del Señor aquí me está diciendo que era un hombre que caminó con Dios. Y como él caminó con Dios, dicen que Dios se lo llevó.
ese hombre no vio muerte. Aleluya. Miren que dice que antes de que engendró a un hijo, dice la palabra de Dios que Enoc conoció a Dios. ¿Cuántos años vivió Enoc? 365 años. Pero dice la palabra de Dios que Enoc vino y conoció a Dios. Aleluya. Y vivió, dice, 365 años. Pero miren, Enoc no toda su vida caminó con Dios. Porque la palabra dice que Enoc tenía 65 años y engendró a su hijo. Pero que Enoc caminó 365 años. Eso quiere decir que Enoc vivió con Dios caminando 300 años. Aleluya. ¿Cuántos años o cuánto tiempo tenemos usted y yo caminando con Dios? ¿Cuántos? ¿Ve? Pero yo miro que Enoc no vino y se reconciliaba y fallaba. No, Enoc vivió 300 años agradando a Dios. Nada que voy a buscarlo hoy y mañana no, y hoy mañana le pido perdón y mañana me reconcilio con él. No, mis hermanos, dice la palabra de Dios que Enoc fue llevado por el Señor. Otro que me da cuando leo esta historia, ¿a quién se acuerdan que fue llevado también a la presencia del Señor, que no vio muerte? Aleluya. Hay muchos hombres, dos hombres que fueron llevados en la presencia del Señor sin ver muerte. Pero aquí el Señor me está hablando de ese hombre Enoc. Era un hombre que caminó con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? ¿Usted se ha preguntado esa pregunta? ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que tiene que hacer Dios para que yo camine con Él? Meditando en la palabra, vino el Señor y dice: todo aquel que quiera seguirme o quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Cuánto lo han leído? Está en la palabra del Señor. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No es lo mismo, mis hermanos, caminar con alguien. Imagínense cómo le voy a decir. No es lo mismo caminar con alguien que caminar siguiendo a alguien. ¿Con quién usted está caminando? ¿Con quién yo estoy caminando? Estamos caminando con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros caminemos con Él. Pero ¿saben qué? El Señor quiere que usted y yo tengamos una vida santa. El Señor quiere que usted y yo tengamos una vida agradándole a Él. Pero ¿cómo yo voy a caminar con Dios, mis hermanos? Porque hay muchos caminando que supuestamente caminan con Dios, o vemos muchos que supuestamente caminan con Dios, pero están caminando con rencor en su corazón. Están caminando con odio en sus corazones. Están caminando con la droga. Están caminando con la cerveza. Están caminando con el alcohol. No, mis hermanos, hay muchos siervos de Dios que están caminando solamente con la Biblia debajo de su brazo. ¿Por qué? Porque no están agradando a Dios. No están agradando a nuestro Dios Señor Jesucristo. Mis hermanos, dice la palabra del Señor que cuando usted y yo caminamos con Él, el morir es ganancia. Ahorita preguntó la sierva: ¿cuántos tenemos miedo de morir? ¿Cuántos tenemos miedo a la muerte? Pero cuando usted está en Cristo, cuando usted vive una vida consagrada al Señor, una vida íntima con el Señor, usted ya no muere. Yo ya no muero. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice que Él nos sacó de la muerte a la vida. Nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. ¿Cuántos estamos caminando con nuestro Dios? Tenemos que esforzarnos, mis hermanos. Tenemos que esforzarnos y ser valientes y caminar con nuestro Dios. Aleluya. Miren la palabra del Señor en el libro de Génesis, ahí mismo, adelantito, capítulo 6, versículo 9. Aleluya. Miren cómo dice la palabra. Adelantito de ahí, Génesis 6, versículo 9, dice la palabra.
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Como dice, con Dios caminó Noé. Era un hombre perfecto. Para que usted y yo podamos caminar con Dios, tenemos que ser perfectos. Pero en la condición de que perfectos, no es perfectos como Dios, sino perfectos en hacer y cumplir la palabra de nuestro Dios. Cuando Dios le llama a usted y me dice a mí, sean perfectos como yo soy perfecto, es de cumplir su palabra, es de vivir la palabra del Señor. Cuando usted vive la palabra del Señor, usted está caminando en una perfección, agradando a Dios. Perfecto es el Señor, pero el Señor nos manda que seamos perfectos en su palabra, que vivamos la palabra de Dios, no solamente la guardemos y la andemos de aquí debajo del brazo y no vivamos por ella. Mis hermanos, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios, lo que está escrito aquí se está cumpliendo, mis hermanos. Pero ¿qué está pasando? Piensan que seguir a Cristo y piensan que caminar con Dios es cuesta abajo. No es cuesta abajo, es cuesta arriba. Tenemos que esforzarnos para caminar con Dios. ¿Cuánto tiempo? No sé cuántas veces el Señor vino y trató con ese muchacho que fue traspasado, no vio muerte. Dicen que a los 65 años ese hombre vivió 75 años sin agradar a Dios. Pero ¿qué pasó? Era un tiempo donde el pecado no se había multiplicado. Ahora solamente imagínense que el Señor nos da 70 y 80. 80 los más fuertes. Imagínense en esta vida. Pero como les dije, en Cristo, mis hermanos, en Cristo Jesús, nosotros tenemos la vida. Tenemos la vida. Tenemos la vida. Miren que hay otro ejemplo. No sé cuántos de ustedes han leído la historia de Lot. ¿La han leído? ¿Qué pasó con Lot? ¿Qué pasó con Lot? Ese hombre era un hombre justo. Cuando él destruyó esas ciudades, ¿a quién sacó? ¿A quién lo sacó? Solamente a Lot y a su familia. Porque era un hombre justo, era un hombre que caminaba con Dios. ¿Vas a matar, dice el Señor, al impío justamente con el justo? No, no, mis hermanos. No. Otra historia que me lleva a la historia de Job. ¿Cuántos han leído la historia de Job? Job caminó con Dios. ¿Quién dio testimonio de Job? ¿Quién lo dio? El mismo Dios dio testimonio de Job, de Lot. Miren ¿quién fue a platicar con Dios? Miren, amén, miren, el mismo diablo platicando con Dios. ¿Ah? El mismo enemigo platicando con Dios. Digo yo, Señor, tú dando testimonio de ese hombre. Un hombre perfecto, un hombre íntegro, dice el Señor. Que no había nadie en la tierra como él. Y digo yo, Señor, ¿será que tú puedes dar también testimonio de mí así? ¿Puede dar testimonio de usted? Que venga el Señor y diga, mira la sierva fulana, mira el siervo jutano. Y que venga el enemigo, no, Dios, ese no es tuyo, ese es mío. Porque tenemos que dar testimonio. Aquella persona que está allá viendo novelas, aquella persona que está criticando, aquella persona que está hablando del hermano. No, dice el diablo, no, ese no. De ese no, tú no tienes testimonio. O de fulano, aquel que sale de la iglesia, se va a tomar cerveza, va a tomar droga, va a deleitarse en el mundo. No, dice el Señor, ese no. Dice el diablo, ese no es tuyo, Señor, ese es mío. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos y caminamos con Dios y caminamos agradando a Dios? Dios va a dar testimonio así como dio de Lot o de Job. Va a dar testimonio a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Sí, mis hermanos, no tenemos que tener temor del enemigo. El enemigo es mentiroso. El enemigo quiere engañarle a usted.
Pero lo precioso es que cuando nosotros estamos caminando con Dios, usted y yo podemos darnos cuenta cuando caminamos con Dios. O no lo saben, o no lo sienten. Tenemos un Dios que no se ve, pero se siente. ¿Cuánto han cantado esa alabanza? Tenemos un Dios que no se ve, pero podemos sentirlo. Sentir su presencia. Aleluya. Sentir la presencia de nuestro Dios. ¿Con qué está caminando usted? ¿Con qué estoy caminando yo? Para cuando venga ese arrebatamiento y que venga el Señor, venga y se pueda repetir con usted y conmigo lo que hizo con esos hombres. Miren, con Elías, ¿qué pasó con Elías? ¿En qué fue levantado Elías? Dice que Elías vino y fue levantado en carros de fuego. Pero no solamente los carros eran de fuego. Dice que también los caballos eran de fuego. Aleluya. Y fue arrebatado, llevado a la presencia de nuestro Dios. Cuando usted y yo nos esforzamos a ser perfectos en cumplir su palabra, va a pasar eso. ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Enoc? Va a ser repetido con usted y conmigo. Dice el Señor en su palabra por medio de ese siervo Pablo. Dice que no todos moriremos. Miren cómo dice Pablo. Les voy a contar un secreto. Algo que no ha sido revelado. No todos moriremos. No todos vamos a morir. Dichoso aquel o aquellos que cuando venga Cristo no miren muerte. Pero ¿saben qué? Que aún dice el Señor, estando muertos, Él nos va a recibir, Él nos va a levantar. Él nos va a levantar. Dice que los muertos van a ser resucitados. Pero unos van a ser primero aquellos que murieron en Cristo. Van a ser levantados. Imagínense, mis hermanos, vamos a ser levantados a la presencia de nuestro Dios. ¿Con quién está caminando? ¿O con quién estoy caminando yo? Tenemos que caminar con nuestro Dios. Hay mucha gente que está muy equivocada, mis hermanos. Están en un error, pero un error grande que los va a llevar a una condenación eterna. Miren, hay cristianos que piensan, porque escuchan una alabanza en su casa, están caminando con Dios. Hay cristianos o personas que porque piensan que andan con un crucifijo colgado, están caminando con Dios. No es así, mis hermanos. A Dios se le camina o caminamos con Dios cuando usted y yo cumplimos esta palabra. Cuando usted no es solamente oidor de la palabra, sino que es hacedor de la palabra, que vive por ella. Es cuando usted está seguro que está caminando con Dios. Es cuando yo estoy seguro que estoy caminando con Dios. Cuando yo vivo la palabra del Señor. Pero muchos quieren caminar y llegar al reino de los cielos con la propia voluntad de ellos. No, mis hermanos. Dice el Señor que mucho pueblo de Él se perdió por falta de conocimiento y de sabiduría, por falta de conocer a Dios. Pero ahora nosotros en el amor de Cristo, Cristo ha venido a liberarlo a usted. Conoceréis la verdad y la verdad va a ser libre, dice el Señor. Sí, mis hermanos, Cristo viene a liberarte. Cristo viene a reconciliarte con Dios, con el Padre. Caminar con Cristo, mis hermanos, es esforzarse, es ser valiente. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? ¿Cuántos vamos a caminar o estamos caminando con Dios? Porque usted y yo, cuando caminamos con Dios, mis hermanos, hay recompensa. Hay una recompensa muy grande. Sí, mis hermanos. ¿Qué recompensa usted piensa o se le viene en la mente que hay una recompensa? ¿Qué recompensa va a recibir usted si usted camina a la perfección de Dios? Caminando con Dios. Esa es lo más grande. La salvación de su alma. La salvación de mi alma. ¿Por qué? Porque el Señor no pide su cuerpo. El Señor no pide su sangre. El Señor no pide nada de usted. Solamente pide su alma. Porque todas las almas son de Dios.
Y la voluntad de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento para que nadie se pierda. Pero vemos muchos, mis hermanos, engañando al pueblo, que dicen caminar con Dios, pero sus obras dicen otra cosa. Camina con el diezmo y camina con la ofrenda y te vas para el reino de los cielos. Hay muchos pastores que no están caminando con Dios. Hay muchos evangelistas que no están caminando con Dios. Están caminando con el Dios Mamón. Y así están engañando a la gente. Imagínense, mis hermanos, que ha llegado al punto, varones de Dios, bueno, entre comillas, que si usted no diezma y si usted no ofrenda, usted no puede adorar a Dios. Que Dios reprenda al diablo. Porque primero te miran si estás apuntado en el libro de la iglesia. Oh, si estás apuntado en el libro de la iglesia, que sos un diezmador, que sos un ofrendador, puedes entrar a adorar a Dios. Pero no está ahí si es un adúltero, si es un fornicario, no les importa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque están engañando al pueblo. Pero usted, mi hermano y mi hermana, si usted está caminando conforme a la palabra de Dios, está viviendo la palabra de Dios, usted está caminando con Dios. Mi hermano, no es sencillo. Es sencillo caminar con Dios. No es nosotros complicamos las cosas de Dios. Mire, si mi Dios me dice a mi hijo, no, ya no robes, yo no voy a robar. Si me dice mi padre, hijo, el borracho no entra al reino de los cielos, yo no voy a emborracharme. Hijo, los mentirosos no entran al reino de los cielos, yo no voy a mentir. Pero sabiendo todas estas cosas, mis hermanos, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Dese una idea, mi hermano y mi hermana, que aún dice el Señor que nosotros sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, le es tomado por pecado. ¿Cuántos vamos a caminar con Dios? ¿Cuántos estamos caminando con Dios? Aleluya. Mire, le voy a llevar al libro de Hebreos. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 5. Yo quiero que usted me acompañe con este capítulo de la Biblia, con esta porción de la palabra, para que podamos meditar en la palabra del Señor. Libro de Hebreos capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Libro de Hebreos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 11 y versículo 14. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Esto tenemos muchos. Dice esto, mire, esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren qué maravilloso. Tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra, imagínense, inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, mis hermanos, aquí la palabra dice que nosotros, imagínense, en vez de estar ya caminando en la perfección con Dios, hemos sido tardos para oír. Imagínense, le dimos la comida sólida, empezamos dándole leche, pero dice, pero yo me doy cuenta que todavía ustedes siguen comiendo leche, no siguen o no están caminando con Dios. Tanto tiempo que tienen ya
y no han empezado a vivir la palabra del Señor. No están viviendo la palabra a la perfección. Solamente están siendo oidores y no hacedores de la palabra. No, ya no puedo darle, dice ese siervo, comida sólida. ¿Cuántos han dicho, no, que aquella palabra que me dieron es fuerte? Esa palabra es para mí y me ofendieron con esa palabra. Somos niños. Entonces queremos que nos sigan dando leche. Imagínense, mis hermanos, queremos lechita todavía. Queremos que le pongamos el pepito. Tenga, mi hijo, tenga, sí, llénese. Pero eso no sustenta. La leche no da crecimiento, mis hermanos. Llega un tiempo que no da crecimiento. Queremos comida, queremos arroz y frijoles, mis hermanos, para que podamos ser fuertes. Pero ¿qué está pasando si solamente comemos leche? Dice Pablo, tanto tiempo ya que tienen y ustedes todavía no han entendido, no han vivido, no se han comido la palabra. ¿Quieren que les siga dando leche? No, mis hermanos, aquí no es de leche ya. Tenemos cuántos años en la palabra de Dios. Digo yo, un siervo, un hermano que tenga 6 meses, 5 meses está bien. Pero un hermano que tenga 5 años, 4 años, 10 años, 15 años y esté todavía con niñeradas. Imaginen, mis hermanos. No, que la palabra que dieron es para mí. A saber quién le dijo el predicador, a saber quién le contó al varón mi vida. Mis hermanos, no es así. La palabra, dice el Señor, que es más cortante que espada de 2 filos. ¿Por qué dice así? Porque da para allá y también da para acá. Sí, mis hermanos. Sí, mis hermanos. La palabra de Dios me dice a mí que yo tengo que vivir conforme a la voluntad de Dios, para caminar con Dios, para que aquel día que la muerte me toque o el Señor me lleve, yo vaya a la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren ir con Dios? ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? Pero dice el Señor en su palabra que tenemos que caminar con Dios. Tenemos que caminar agradando a nuestro Dios. Si usted y yo no agradamos a nuestro Dios en su palabra, en la forma de vivir, usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? Porque usted y yo venimos a la casa del Señor, venimos a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo que usted aprenda, póngalo en práctica. No se preocupe, se mira aquel montón de hojas aquí y aquel montón de letras. No, dice el Señor, lo que aprendas, practícalo. Si el Señor me dice, ya no estés adulterando, hombre, ya no estés fornicando, hombre. Pero ¿saben qué? Que hay muchos que están adulterando, hay muchos que están fornicando, y el Señor viene y le dice, no estás caminando conmigo, arregla tu vida. Pero no queremos arreglar nuestra vida. Mis hermanos, hay muchas personas, hombres y mujeres, que están engañados. Piensan que, porque dice uno, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero ahí se quedó. La palabra dice que los demonios y el mismo diablo creen en Dios, y esos demonios tiemblan. Y alguien, no, yo creo en Dios, y fulano está como, se quedan como nada. No es así. La palabra de Dios, mis hermanos, es eficaz. Con la palabra de Dios dice que el Señor que todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Su palabra se va a cumplir. Su palabra se cumple, mis hermanos. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es la que instruye y corrige por medio de su Santo Espíritu. Mis hermanos, habemos muchos, mis hermanos, que estamos viviendo a la vida que a usted y a mí nos parece, pero no queremos vivir haciendo y agradando a nuestro Dios.
¿Cuántos de los que estamos aquí queremos las bendiciones de Dios? Yo las quiero. ¿Cuántos de los que están allá quieren la bendición de Dios? Todos la quieren. Pero yo pregunto, ¿y lo que Dios pide de usted? ¿Y lo que Dios pide de mí? Porque a veces queremos las bendiciones, pero no queremos nada con Dios. Sí, mis hermanos. Estamos tal vez pidiéndole un milagro a Dios. Pero ¿cómo estamos? No estamos caminando con Dios. Pidiéndole un milagro a Dios, que Dios haga un milagro. Pero Dios no lo va a hacer si tú no caminas con Dios. Y cuando nosotros pedimos eso, mis hermanos, un milagro, pedimos cualquier cosa que estamos pidiéndole a Dios y Dios no lo cumple, Dios no lo da, empezamos a renegar con Dios. Pero no estamos caminando con Dios para que Dios venga y nos haga ese milagro. ¿A cuántos el Señor les ha cumplido sus milagros? ¿A cuántos el Señor le ha pedido todo lo que usted ha pedido? Sí, mis hermanos, es una señal que usted está caminando con Dios. Porque el Señor dice, yo iré con ustedes, o yo caminaré con ustedes, o yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Dios está caminando con usted, Dios está caminando conmigo, pero la pregunta es, ¿yo estoy caminando con Dios? Porque Dios quiere caminar con usted, Dios quiere caminar conmigo, Dios quiere caminar con todos. Pero la pregunta es, ¿todos queremos caminar con Dios? Porque caminar con Dios, ¿qué es? Es esto, miren. Es esto. Porque usted aquí y yo, en la palabra, empezamos a conocer a Dios. ¿O a poco usted va a caminar con alguien que no conoce? No, yo no voy a caminar con alguien que no conozca, mis hermanos. Yo voy a caminar con alguien que yo conozco. ¿A dónde conocemos a Dios? En su palabra. Su palabra me dice, hijo, esto me gusta, esto no me gusta. Hijo, esto hace, esto no hagas. Hijo, ve a tal lugar, hijo, no vayas a ese lugar. Aquí está la palabra de Dios, aquí está la palabra del Señor, aquí está su vida. Escudriñad las Escrituras, porque a muchos os parece que allí está la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? ¿Quién es la vida eterna? Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Aleluya. Es Cristo Jesús. Aquí está Cristo con usted y conmigo. Mis hermanos, no sé cuántos estamos entendiendo esto. Miren que la palabra de Dios dice en Hebreos 11:5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Miren qué precioso. Para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que el Señor a ese hombre no lo hubiera llevado sin ver muerte, sin antes haber dado testimonio. ¿Cuántos estamos dando testimonio del Señor? Hay muchos, como le dije anteriormente, que hay muchos que dicen, yo amo a Dios. Yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito ir a tal lugar para adorar a Dios. No, yo estoy adorando a Dios. Pero le digo, ¿y el testimonio? El testimonio que estamos dando. El testimonio que estamos dando que somos hijos de Dios, que somos unos seguidores de Dios, ¿a dónde queda? Porque la palabra dice que usted y yo somos cartas abiertas. Allá en su casa nadie va a leer su carta, porque usted la tiene escondida ya. Allá en su casa no va a haber testimonio de nadie, porque está encerrado allá. Está encerrado, está encuevado como estaba Elías allá en una cueva. Que el Señor le dijo, Elías, ¿qué haces aquí en esta cueva? ¿Qué haces tú aquí encerrado? Levántate y para y anda, porque mucho camino te hace falta para caminar. Pero está pasando a veces que nosotros no queremos venir a buscar a Dios. Queremos caminar con Dios, pero a la voluntad mía, a la voluntad suya. Lo duro es caminar a la voluntad de Dios. A la voluntad de nuestro Dios es caminar. Que el Señor nos manda y caminemos a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, mis hermanos,
es negarse a usted, es negarse a mí, al yo. Imagínese, mi hermano, qué tremendo es. Mire que usted y yo lo podemos negar a nosotros mismos, no lo podemos negar a nosotros mismos. Si yo vengo y le digo a usted, hermano, invítame a una chuleta de cerdo bien frita, usted me puede decir, no, hermano, yo no te la invito. Pero a ver, qué tenga deseo usted, a ver si usted te va a negar a usted comerse la chuleta. No se va a negar, se la va a comer. Así es, tenemos que negarnos a nosotros mismos, mis hermanos. Negarnos cada día. Negarnos a la voluntad suya y a la voluntad mía y buscar la voluntad de Dios. Aleluya. Buscar esa presencia de Dios para que cuando Él venga, mis hermanos, podamos ser levantados. Aleluya. Mire, hermano, el Señor nos manda que usted y yo nos examinemos. Yo sé muy bien, porque yo lo digo por mí. Yo sé muy bien si yo estoy caminando a la voluntad de Dios. Yo lo sé. Mi conciencia me lo dice. Mi corazón me reprende. Es decir, si no te reprende tu corazón, pues estás bien. Pero mire lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 13. Voy a pedirlo que lo busquen para que lo lean conmigo. Para que miren y podamos entender lo que el Señor nos manda, a que nos examinemos usted y yo si estamos caminando con Dios. No es solamente escuchar una alabanza en su casa. No es solamente estar diciendo yo amo a Dios, yo creo en Dios. No es solamente eso, mis hermanos. Tenemos que examinarnos. Tenemos que hacernos un autoexamen. Ya lo tienen. Mire, 2 de Corintios capítulo 13. Aleluya. Capítulo 13, versículo 5. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo ahí con su vista, por favor. Gloria al Señor. 2 de Corintios 13, 5. Dice la palabra. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En la fe es seguir a Dios. En la fe es caminar con Dios. Probaos a vosotros mismos. O sea, pruébese usted y yo y probemos yo. Probémonos a nosotros mismos. ¿O no os conocéis, dice el Señor, a vosotros mismos? Yo creo que usted y yo los conocemos nosotros mismos, ¿verdad que sí? Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Imagínense. Mire que ahí la palabra dice, o es que ustedes no se conocen a ustedes mismos. Yo me conozco yo mismo. Yo sé lo que hay en mí. Usted sabe lo que hay en usted. Examínense y mírense a ver qué hay en ustedes. Porque usted a mí no me puede conocer. Usted puede ver a mí aquí por fuera lo que yo tengo aquí, pero usted no sabe lo que hay dentro de mí. Yo no sé lo que hay dentro de usted, pero el único que sabe se llama Dios. Examínense vosotros, ustedes mismos, examínense si estamos caminando con Dios. Examinémoslo, mis hermanos. Examinémonos, porque si nosotros lo examinamos podemos corregir y empezar a caminar con Dios. Porque mientras hay vida, hay esperanza. ¿Quiénes tienen esa esperanza? Tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Examinémonos. Empecemos a decir, no, Señor, yo ya me examiné. Esto y esto me está deteniendo. Esto y esto me está impidiendo buscarte. Porque todo aquello que le impide a usted buscar a Dios, todo aquello que me impide a mí buscar a Dios, es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque estoy dándole prioridad primero a aquello que a Dios. Entonces, es pecado, mis hermanos. Es pecado. Es pecado si nosotros buscamos primeramente las cosas materiales que a Dios. Miren que los voy a llevar ahora a Éxodo 33. Qué preciosa es la palabra de Dios cuando nosotros caminamos con el Señor. Éxodo capítulo 33, versículo 15 y versículo 17. Aleluya. Miren cómo dice Éxodo. Qué precioso es cuando nosotros caminamos en la seguridad del Señor. Cuando usted mire que el Señor, o usted sienta que el Señor no está con usted, no se mueva a ningún lado mejor. Porque es terrible caminar sin la compañía de nuestro Dios. Mire cómo dice Éxodo 33, 15 y 17. Dice la palabra. Y Moisés respondió: si tu presencia no va
o si tu presencia no ha de ir conmigo, no saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Mire que el Señor haya gracia en nosotros cuando nosotros venimos y caminamos agradando a Dios. Mire que el Señor viene y nos llama por nuestro nombre. Miren lo que dijo ese hombre: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. ¿A dónde estaba Moisés con el pueblo? En un desierto. Pero Moisés prefirió quedarse en ese desierto si Dios no iba con él. O sea que ¿cuántos hemos pasado desiertos? Sí, mis hermanos, pero ese desierto tenemos que salir con la presencia de nuestro Dios. Porque cuando salimos con la presencia de nuestro Dios, mis hermanos, ¿qué hay? Hay victoria, hay gozo, hay gozo. Mire cómo dice la palabra de Dios en Amos. Si quiere no lo busque, solamente yo se lo voy a leer. Amos capítulo 3, versículo 3. Miren qué maravillosa es la palabra de Dios cuando es necesario que andemos juntos. Mire cómo dice, escuchen. Amos 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Está usted y estoy yo con nuestro Padre de acuerdo? Porque si usted y yo no estamos de acuerdo con nuestro Dios, Dios no puede caminar con usted ni conmigo. ¿Cuándo es que usted y yo estamos de acuerdo con Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que estamos de acuerdo con nuestro Dios? Cuando usted y yo estamos viviendo y guardando los mandamientos de Dios. Todo aquel que a mí me ama, dice el Señor en su palabra, guarda mi palabra. Y no solamente la guarda, sino que también dice, la hace. O sea, vive por ella. No es solamente guardarla y tenerla escondida ya. No, es vivir por ella. Este es el que me ama, dice el Señor. Entonces cuando usted y yo guardamos la palabra de Dios y la hacemos, estamos teniendo compañía con nuestro Dios. El Señor está caminando con usted y está caminando conmigo, porque dice el Señor, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. El Señor quiere que usted y yo estemos de acuerdo con su palabra. No, que esto, no, dice, le dijo Pedro, Señor, mira, se están guiando, Señor, porque dicen que la palabra es muy dura, es muy fuerte. ¿Qué le contestó el Señor a Pedro? Pedro le dice, si tú también te quieres ir, vete, Pedro, vete, Pedro. Pero ¿qué le dijo Pedro? Señor, dice Pedro, pero Señor, ya me imagino Pedro di con la cara toda humilladita ahí. Pero ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si nos vamos de ti. Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuántos han encontrado palabra de vida eterna en la palabra de Dios? ¿Verdad? Sí, esa palabra de vida eterna se encuentra aquí en la palabra de Dios. Como le dije a mis hermanos, aquí en la palabra de Dios conocemos a Dios. Y cuando usted conoce a Dios, usted va a empezar a caminar con Dios. Porque conforme usted vaya leyendo la palabra, va a ir conociéndola y va a ir poniéndola en práctica y va a ir haciendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Sí. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? No podemos caminar. Para que usted y yo podamos caminar con Dios, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Sí, mis hermanos. ¿Y cuándo es que Dios se pone de acuerdo con usted? Cuando vive por la palabra, cuando cumple la palabra, cuando es hacedor de la palabra. Sí, mis hermanos. Aquí no es de que yo voy porque ando la Biblia debajo del brazo
ya Dios está caminando conmigo. No. Si yo estoy poniendo la palabra en práctica, sí. Pero hay un gravísimo error en cada uno de nosotros, mis hermanos, que si miramos a un borracho con una Biblia, ve, es cristiano, dicen. No. El Señor no me manda a conocer hombres. El Señor me manda a conocerlo a Él. Porque cuando yo conozco al Señor, yo empiezo a caminar con nuestro Dios. Usted no puede caminar con un desconocido. Yo no puedo caminar con un desconocido. No, mis hermanos. Dicen que Elías caminó agradando a Dios. Y dicen que el Señor vino y mandó un carro de fuego y caballos de fuego y fue levantado a la presencia de nuestro Dios. Dicen que cuando el enemigo fue a la presencia de nuestro Dios, vino y dio testimonio de ese hombre. ¿No has visto a mi siervo Job? Ese hombre digno, íntegro, perfecto, que no hay nadie como él en la tierra. ¿Será que puede dar el Señor testimonio de mí? Porque todavía el acusador a usted y a mí lo señala. Nos está acusando. ¿Será que cuando el Señor viene y le dice, mira fulano, mira jutano, será que el diablo se ríe? ¿O será que el diablo le dice, no, ese es tuyo? No, mis hermanos, hay que caminar agradando a nuestro Dios. Examinémonos unos a otros. Examinémoslo, mis hermanos. ¿O dice el Señor en su palabra, o es que tampoco no se conocen a ustedes mismos? ¿No pueden saber ustedes o no se pueden dar cuenta si están caminando conmigo o están agradando al mundo? Mis hermanos, el Señor quiere que usted y yo, si usted no está caminando con Dios o usted no ha estado caminando con Dios, esta es la noche. Este es el momento que usted empiece a caminar con Dios. Este es el momento que yo empiece a caminar con Dios. Porque Dios le ama y me ama a mí. El Señor no tiene excepción de personas. Si usted es un hijo de Dios, mis hermanos, a usted le ama como me ama a mí. Sí, mi hermano. El Señor ama al mundo también. A los que están afuera también los ama. Pero dice el Señor que Él está con aquellos que le aman a Él. Porque si usted ama a Dios, el Señor va a estar con usted. El mundo no ama a Dios. El mundo no quiere nada con Dios. ¿Me entienden, mis hermanos? Dice el Señor que Él está con aquellos que le claman, con aquellos que le llaman, con aquellos que tocan la puerta. Clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí, dice el Señor. Pero ¿cuándo nosotros vamos a clamar al Señor? Cuando estamos caminando con Él. Porque usted no me puede pedir algo a mí si yo estoy aquí y estoy en otro lugar allá. No, hay que caminar juntos. Yo no puedo ayudarle a usted si yo no estoy caminando junto con usted. ¿Por qué? Porque usted va a andar por allá y yo voy a andar por acá. No, Dios quiere caminar con usted juntos. Para cuando venga el Señor y diga el Señor, venga usted y le pueda pasar aquello que le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro dice que cuando iban a aquella barca miraron al Señor caminando por las aguas. Y dicen que aquellos discípulos se azoraron y dijeron, es un fantasma. Imagínense, a veces pasa que nosotros caminamos con Dios y no reconocemos a Dios a veces en la tormenta. Y vino el Señor y le dijo, no temáis que yo soy. Vino Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, deja que yo vaya donde ti. Ven, le dice el Señor. Pero ¿qué pasó? Dudó. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dudó? Dice que se estaba hundiendo. Pero como estaba con el Señor, estaba caminando junto con el Señor. Ayúdame, Señor, que me ahogo, me hundo. Vino el Señor, le dio la mano y lo rescató. Eso es caminar juntos con el Señor. Estar de acuerdo con nuestro Dios. Que Él está ahí, atento. Sus oídos y sus ojos, dice el Señor, a nuestro clamor, a nuestro llamado. Él está ahí atento. Sus ojos o sus oídos atentos, imagínense, al clamor de usted y al clamor mío. ¿Por qué? Porque andamos juntos. Dice el Señor que Él al impío, ¿cómo lo mira? De lejos. Entonces no puede ayudar al impío. Aunque Él quiera, no puede ayudarle, porque está lejos.
Pero usted y yo que estamos caminando con Él juntos, Él está atento ahí a darle la mano, a ayudarle. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Imagínense, ¿cuál es la diestra? Esta mano derecha de poder, mis hermanos. Así que el Señor nos manda que caminemos con nuestro Dios, que caminemos con nuestro Rey, que caminemos con Dios. Y caminar con Dios es esto: guardar su palabra, hacer su palabra, vivir por su palabra. Eso es caminar con Dios. Si usted y yo no estamos cumpliendo la palabra de Dios y no llenamos los requisitos de su palabra, no estamos caminando con Dios. Así que nosotros empezamos a dar pininos en la palabra de Dios. Siga llenando, siga buscando, porque va a llegar a un límite que va a conocer a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, mis hermanos, Dios está ahí con nosotros, caminando, atento a nuestro clamor, ayudarnos a nosotros, porque sus ojos están ahí viendo a cada paso que nosotros demos. Sus oídos atentos a su clamor, a su llamado. ¿Qué pasó cuando esos hombres iban en esa barca, mis hermanos, y empezaron a clamar a Dios? Se quedó dormido, ¿verdad que no? Se levantó inmediatamente a rescatarnos, a calmar el mar y a calmar el viento. Eso es cuando nosotros caminamos con Dios. Que el Señor vaya en esa barca. Que esa barca, aunque se tambalee y las olas cubran, esa barca no se va a hundir. Porque el Rey de Reyes va con usted. Él está caminando con usted y conmigo. Mis hermanos, esto es lo que yo quería darles a ustedes, mis hermanos. Que caminar con Dios tiene una recompensa. Tiene una recompensa de una vida eterna. Así que dele palmas al Señor y que Dios me los bendiga. Aleluya. Gloria.